Bueno, vamos a saludar ahora al doctor Andrés Gelsomino, abogado de nuestra ciudad, que nos ha traído su nuevo libro. Es el noveno libro que publica Andrés, todo relacionado con el derecho. Está dirigido a los abogados, a los estudiantes también seguramente, y en este caso iniciando una colección de libros. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué Muy tal, buenas Marcelo? tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bueno, Muchas gracias por la invitación. no, por favor. La verdad que es un trabajo, me imagino, tremendo, ¿no? Ya 9 libros has escrito, todos volúmenes con mucha información, Sí. que son útiles justamente para tus propios colegas, ¿no? A ver, contanos un Sí, poco. sí, la obra es un libro sobre notificaciones y comunicaciones laborales. Ujú. Es el primer libro que saco con Editorial Hammurabi. Formará parte de una colección práctica sobre el derecho del trabajo. Se piensa en aproximadamente unos 13 libros en total, que van a ir saliendo, calculo que con una periodicidad de aproximadamente unos 4 o 5 meses cada tomo. Es un trabajo que tiene una intensidad muy grande, lleva mucho tiempo escribir un libro, recopilar la información, editarla, justificar, fundamentar. Es un trabajo bastante largo, es muy apasionante hacerlo, a mí me gusta mucho. Insume buena parte de mi tiempo, pero uno se siente gratificado y satisfecho al ver que el esfuerzo que tantas horas lleva se materializa y que se puede convertir en definitiva en una herramienta que va a servir no solo para los colegas, sino también para los magistrados que trabajan en el Poder Judicial y para los estudiantes de la carrera de abogacía, ¿no? Está Es un bien. libro que tiene muchas reseñas jurisprudenciales, tiene modelos de telegramas, modelos de comunicaciones, tiene doctrina también, así que es una obra bastante completa. O sea que resuelve muchas de las cuestiones que enfrenta un Claro. abogado, ¿no? Cuando tiene determinado caso, o cuando tiene que Claro. poner en práctica sus conocimientos, ¿no? Claro, claro. En el marco de las relaciones laborales hay situaciones donde nosotros enviamos una intimación, por decirlo de alguna manera, como por ejemplo cuando nos adeudan un mes de sueldo y tenemos que reclamar por su pago, enviamos una notificación intimatoria. Sí. Y hay otras situaciones donde enviamos comunicaciones laborales, como por ejemplo cuando se le da a un empleado el periodo vacacional o cuando se le comunica un despido, o como el caso también cuando una empleada notifica a su empleador el estado de embarazo, se lo comunica. Claro. Pero tiene que hacerlo a través de una herramienta legal, digamos, ¿no? Claro, la forma de hacerlo es a través de un telegrama o una carta documento, ¿sí? Respetando la normativa laboral vigente, comunicando el plazo y todas las circunstancias. Por ejemplo, en el caso del embarazo, es necesario comunicar exactamente cuándo tomó conocimiento del estado de embarazo, la fecha probable del parto, y a partir de que el telegrama entre en la esfera de conocimiento del empleador, la empleada adquiere una suerte de estabilidad que le proporciona, en caso de ser despedida, el derecho a cobrar, aparte de su antigüedad, 13 meses de sueldo más. Claro. ¿Vos sos abogado hace cuántos años, Andrés? Yo me recibí como abogado en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora el 9 de julio del 2010. 2010. Y me matriculé en el Colegio de Abogados de Mercedes el 18 de abril del 2011. O sea que casi tantos años de abogado como libros has escrito. O sea, exactamente. Es bastante prolífico, has sido como escritor también. Sí. Y el tema de la legislación laboral también, obviamente, no solo por la jurisprudencia, sino también muchas veces por cambios en la ley, tiene cierto dinamismo, ¿no? Sí, sí, el derecho laboral es una rama esencialmente dinámica, es una de las ramas que a lo largo de la historia legislativa argentina, una de las ramas que más modificaciones ha sufrido. Te podría decir que prácticamente el derecho penal y el derecho al trabajo son las dos ramas que continuamente mayor veces se modifican, justamente porque a compás de la coyuntura política, claro. Cuando van alternando los diferentes mandatos, no siempre el partido que entra tiene la misma ideología laboral que el partido saliente, entonces eso hace que se busquen reformas que van tanto en sentido beneficioso como en sentido peyorativo o perjudicial. Claro, bueno, de hecho ahora el gobierno de Javier Milei había decretado, ¿no?, por DNU una reforma o cambios en materia laboral que en este momento están frenados por la justicia, ¿no? Claro, sí. Se buscaban reformar muchas cosas.
se buscaba dejar sin efecto toda la Ley Nacional de Empleo, que es la que principalmente combate el trabajo clandestino, ¿sí? Se eliminaban básicamente todas las multas que prevé la Ley Nacional de Empleo para los supuestos de clandestinidad laboral, sea por ingreso postdatado o por parte de salario en blanco y parte en negro. También se eliminaban las multas por trabajo clandestino que se reclaman en sede judicial, se elevaba el periodo de prueba de 3 meses a 8 meses y se pretende también la eliminación del sistema indemnizatorio actual, que es básicamente lo que conocemos como un mes de sueldo por cada año trabajado, fracción mayor de 3 meses. Sí. Eso se lo cambia por lo que se denomina un fondo de cese laboral, al estilo del que actualmente tiene el régimen de la industria de la construcción. Ajá. Donde al empleado se le entrega una libreta de trabajo, sí, y cada mes que va trabajando durante el primer año se le descuenta un 12% de su salario destinado a aportarlo a ese fondo, y a partir del segundo año se le descuenta un 8%, entonces todo lo que se va acumulando en ese fondo es lo que se le abona en el momento en que se lo despide. ¿Sí? Ya no equivale a un mes de sueldo por cada año trabajado, sino a lo que buenamente se haya aportado en ese fondo, lo que claramente es perjudicial para cualquier empleado. ¿Y que sería indexado, digo, por el tema inflacionario? No necesariamente. No necesariamente. Claro. Es todo un tema ese. Ahora, la pregunta es, más allá de esta reforma que propone el gobierno, sí, ¿hace falta hacer alguna reforma? Porque también se plantea el tema de que, bueno, hay mucha gente en negro trabajando, y es como que se dice, ¿no?, que es como que por ahí el empresariado se resiste o sea, tiene dificultades para tomar a emplear a alguien por la responsabilidad que implica y por los costos que tiene, ¿no? Mira, si se me permite hacer una precisión al respecto, yo creo que la cuestión hay que dividirla en dos partes. Es cierto que muchas de las leyes laborales que actualmente se encuentran vigentes son vetustas, es decir, son muy antiguas. Por ejemplo, valga a título de ejemplo, la Ley de Jornada de Trabajo, que es de 1929, y actualmente se encuentra vigente, es una norma muy vieja, y es cierto que a esa norma habría que traerla al siglo XXI y precisamente al año 2024, donde estamos trabajando y viviendo actualmente. Ahora, no coincido con el argumento del empresariado donde dice que no se contrata a un trabajador por la responsabilidad que implica, porque está visto y hay numerosos casos donde los empleadores que realmente cumplen con la normativa laboral vigente no tienen ningún juicio laboral pendiente en los tribunales de trabajo. A título de ejemplo, valga, por ejemplo, la conducta que observa Acerbrag o la conducta que observa Combra o Maxi Consumo. No tienen un solo juicio por despido porque tienen todos sus trabajadores debidamente registrados y cumplen a cabalidad con la normativa laboral vigente. Entonces, cuando vos despedís a un empleado y vos le abonás del total de la liquidación final, rubro por rubro, antigüedad, preaviso, integración del mes de despido, vacaciones, días trabajados hasta el despido, lógico, todo como corresponde, no le das la posibilidad al empleado de que te haga ningún juicio porque ya está todo debidamente abonado. Claro. El tema proviene con los patrones que están inmersos en lo que nosotros laboralmente conocemos como la industria del incumplimiento. Aquel empleador que tiene por costumbre no registrar debidamente a sus trabajadores, no otorgarle las vacaciones en tiempo y forma, no darle los elementos de protección para hacer adecuadamente su trabajo, entre otras cosas. Entonces, lógicamente, cuando surge un incumplimiento o el trabajador se accidenta o se enferma o no se le paga la remuneración adecuadamente, eso va a terminar derivando en un juicio laboral, porque lógico, es la única herramienta que el trabajador tiene para hacerse con el cumplimiento de su derecho, porque laboralmente nunca se lo cumplimentaron. Obviamente que el que no cumple, digamos, obviamente va a tener un problema, ¿no?, desde ya. Ahora, lo que se ha planteado es porque vos citaste ejemplos, ¿no?, de empresas grandes que tienen un tipo de respaldo, de espalda, como se dice, para poder afrontar todo ese costo. Ahora, ¿qué pasa con las pymes, a las que por ahí se les dificulta más, sobre todo en un contexto como el que atravesamos hoy, asumir ese tipo de compromiso, ¿no? Claro, sí, es cierto también que a las pymes se les complica porque generalmente son organizaciones más pequeñas, su patrimonio lógicamente es menor, y es cierto también que las pymes que cumplen, ¿qué hacen? En realidad todas las empresas en la normativa laboral argentina, las empresas generalmente aportan o contribuyen con un 13% sobre el total del salario devengado por el trabajador, y el trabajador aporta, es decir, se le descuenta un 7%, es aproximadamente un 20 o un 21%. Lógicamente, tener
un trabajador debidamente registrado implica que vos tengas que contratar una ART para el supuesto de enfermedad o accidente, que tengas que hacerle el pago de la cuota sindical, que tengas que abonarle la obra social. Es un costo muy grande, pero es preferible siempre y aconsejable a la pyme tener menos empleados y tenerlos a todos debidamente registrados y no tener muchos trabajadores en situación de informalidad. Claro, sí, sin dudas. El problema es que por ahí eso expulsa a gente del sistema laboral. Claramente. Digo, porque hay mucha gente que no consigue trabajo, o si lo consigue, bueno, consigue trabajo informal, ¿no? Sí. Pero bueno, es como que es el tema que todavía no hemos podido resolver, que por ahí depende también del crecimiento que tenga el país, de que se pueda desarrollar más la industria, digamos. En otros países está resuelto porque hay mayor desarrollo económico. Claro, pero hay mayor ¿no? desarrollo económico porque las empresas, de acuerdo a la mentalidad empresaria que se observa en otros países, Sí. apuntan a mejorar la competitividad y la productividad y no a retasear costos laborales. Valga, por ejemplo, a título de concientización, Sí. lo que sucede con el famoso paro a la japonesa. Ajá. Los japoneses, cuando instrumentan una medida de protesta gremial, no solamente no paran de trabajar, sino que producen el triple o 4 veces más de lo normal y te sobreestoquean la empresa de mercadería. Le Si causan vos no un ven- si vos no perjuicio a la vendés, quebrás. empresa. ¿Cómo? Le causan un perjuicio a la empresa por ese lado. Exactamente, pero no dejan de trabajar, siguen trabajando. Ujú. Es una cuestión cultural también, un poco puede ser, ¿no? Exacto. Exactamente. Y también está la otra cuestión de que ha cambiado también el mundo laboral. Hoy hay Sí, otros muchísimo. trabajos, hay trabajos online y también se dice, por lo menos los analistas lo comentan, que hay por ahí tal vez un segmento joven que quiere otro tipo de libertad para poder, que no está, o que no quiere el viejo sistema de ir a cumplir 8 horas en una fábrica, y hacer horas extras y sumar y Claro. trabajar muchas. O sea, no sé si esto también lo observás. Sí, de hecho, durante la pandemia, creo que no sé si fue en el 2020 o en el 2021, no recuerdo con exactitud, se sancionó la ley 27.555, que es la ley que regula el teletrabajo. Es decir, si bien no está Sí. a cabalidad totalmente implementado, pero tenemos normativa vigente que regula las situaciones de trabajo a distancia, donde el empleado goza de ciertos derechos que no goza el empleado que trabaja en situación de presencialidad. Ujú. Por ejemplo, el derecho a la desconexión, el derecho a la intimidad, a la no vigilancia excesiva, entre otras cosas, que también, dicho sea de paso, y me hago un poquito de propaganda, son objeto de un libro que está en camino a la imprenta, parte de la colección práctica también del derecho al trabajo, que es el Ajá. régimen legal del teletrabajo, que estimo Buenísimo. que va a salir en los próximos meses. Bueno, buenísimo. Bueno, gracias por ayudarnos a entender un poco más todo Por esto, nada. ¿no? Toda esta problemática que se discute a otro nivel, pero que nos involucra a todos, porque Exacto. todos somos trabajadores en blanco o en negro o como sea, pero todos vivimos de nuestro trabajo, ¿no? Todos los habitantes del país en algún momento de su vida son trabajadores en relación de dependencia, en cualquier ámbito, en cualquier ámbito. Y está bueno que los empleadores que les dan la oportunidad de trabajar no lo tomen a la oportunidad de trabajar como una liberalidad o como un regalo que le hacen, sino justamente como de lo que se trata, un contrato de trabajo, donde cada parte tiene sus derechos y también tiene sus obligaciones. Claro. ¿Sí? Y es Lógicamente. lógico solicitar que si yo cumplo con la parte que a mí me corresponde, el empleador cumpla con la suya. Lógico. Bueno, Andrés, muchas gracias No, por favor, haber gracias venido, a ustedes. y éxitos con el libro. Muchas